Sí, se ve bien. Ahora que cambie de... No, Pasar la primera, a ver. dale, a ver. Bueno, sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya todos me conocen, soy Parrado Milena, reciente del segundo año del hospital, y el día de hoy les voy a presentar mi Ateneo de lo que fue la rotación por inmunología, el cual llamé sobredosis de anticuerpos. Ahí va. Bueno, primero una tabla de contenidos de todo lo que va a ser este Ateneo. En primer lugar, una introducción, después vamos a hablar un poco de las terapias biológicas, inmunogenicidad, la falla en el tratamiento, el monitoreo y finalmente el rol que cumple el laboratorio. Bueno, para arrancar, si yo les hablo de que estuve rotando por el sector de inmunología, ustedes van a pensar automáticamente en lo que es todo el sector de reumatología y lo que son las enfermedades reumatológicas, como es la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, idiopática juvenil, espondilitis, psoriasis. Pero en el día de hoy no voy a abarcar solamente ese grupo de enfermedades, sino que también vamos a hablar de otras enfermedades crónicas, inflamatorias, tales como la enfermedad inflamatoria intestinal, hidradenitis supurativa, que es cuando se les hacen como unas llagas en los pliegues de la piel de los pacientes, uveitis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Vamos a involucrar a distintas especialidades de lo que es el hospital, no solo reumato, sino también, por ejemplo, lo que es gastro. Bueno, todas estas enfermedades, lo que tienen como pilar de tratamiento es, primero, tratar los síntomas de los pacientes, prevenir síntomas y daño orgánico más grave, y todo esto con el pos de poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. Son enfermedades crónicas que pueden deteriorar mucho la misma, entonces los médicos se van a valer de dos pilares fundamentales para el tratamiento. En primer lugar, de todo lo que son los antiinflamatorios que todos ya conocemos, como son los corticosteroides y los AINES, y hay otro tipo de fármacos que también utilizan, que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que a su vez se dividen en dos grupos, los convencionales y los biológicos. Los convencionales probablemente les suenen más, tales como el metrotexato, la sulfasalacina, la hidroxicloroquina. Y los biológicos, acá les puse algunos ejemplos, como por ejemplo los anti-TNF-alfa, los anti-JAK-fosfaquinasa, anti-citoquinas proinflamatorias, como es la interleuquina 6 y la 1, y también el rituximab, que seguramente les suena, que es el anti-CD20. Estos son algunos ejemplos que puse, los biológicos son una lista gigante, pero bueno, estos son los más conocidos que les traje el día de hoy. Hoy me voy a centrar en los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad biológicos y principalmente los que están dirigidos contra el TNF-alfa. Acá les traje unos recortes de lo que son la guía de artritis reumatoide del corriente año. Vemos, este es el algoritmo de tratamiento, vemos que o sea, se le da el tratamiento al paciente, ¿no? Una vez que ya está hecho el diagnóstico, se le da el tratamiento, se hace un control a los entre 1 y 3 meses, y si no mejora, vemos que se pueden adicionar estos fármacos de los que yo les estoy hablando. Lo mismo podemos observar en lo que es el algoritmo de tratamiento de espondilitis, que también son tratamientos farmacológicos de segunda línea. Acá vemos que están mencionados los anti-TNF-alfa. Entonces, vamos a adentrarnos ahora sí bien en lo que es el infliximab y el adalimumab, que son los anticuerpos monoclonales IgG1 contra el TNF-alfa humano con potente actividad antiinflamatoria. Hay dos tipos. El adalimumab comparte la estructura idéntica con una IgG1 humana, lo cual le otorga alta especificidad y una baja inmunogenicidad, porque si pensamos es algo que el cuerpo es bastante similar a lo propio, entonces la reacción inmune que se pueda llegar a generar es menor. Eso es un dato que tiene que tener presente para todo lo que va a ser el Ateneo. Algo importante a remarcar es que es un anticuerpo monoclonal con administración subcutánea, y el infliximab, por otro lado, tiene una región constante de la IgG1 humana acoplada a regiones variables de anticuerpos monoclonales murinos. Esta es otra diferencia bastante importante, y es de administración endovenosa. Hablando con la gente de Reumato, lo que nos dijeron es que esta diferencia en lo que es la administración de estos anticuerpos monoclonales hace la diferencia en la elección del tratamiento. Pensemos que son pacientes con un tratamiento crónico, porque la enfermedad es crónica, entonces la diferencia entre la administración subcutánea y endovenosa puede afectar a lo que es la adherencia al tratamiento de estos pacientes, y uno de esos motivos es por los cuales el adalimumab es el que es más utilizado. A pesar de estas diferencias, comparten el mismo mecanismo de acción, se une con alta afinidad al TNF tanto soluble como transmembrana,
y inhibe los receptores del TNF, que son TNFR1 y 2. Entonces, como se une, lo que va a hacer es inactivarlo, degradarlo y también puede llevar a la lisis. Cuando digo que puede llevar a la lisis es porque como se puede unir al dominio transmembrana, va a hacer que se active todo lo que es el sistema inmune y va a alisar esas células que tengan ese receptor. Algo importante que también les quería mencionar es que existen diferentes ensayos clínicos que demuestran la eficacia de tanto adalimumab como infliximab frente a placebo, pero no hay comparaciones entre ellos. O sea, no hay una evidencia de que uno sea mejor que otro. El uso o no de uno depende más que nada, por lo que leí, por lo que nos dijeron, de la vía de administración y obviamente la disponibilidad del anticuerpo monoclonal. Bueno, repasando un poco lo que es el TNF-alfa, es una citoquina proinflamatoria, entonces todos sus efectos van a venir de la mano con todo lo que es un contexto inflamatorio típico de estas enfermedades. Se inducen las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y 6, aumentan la migración leucocitaria, se activan los leucocitos, la permeabilidad, aumenta la expresión de moléculas de adhesión, reactante de fase agudo, todo lo que nosotros conocemos como el contexto inflamatorio. Entonces, si nosotros vamos a inhibir todo lo que es este contexto, ahí tenemos la explicación de por qué es útil darlo frente a estas enfermedades que yo les mencioné al principio. Algunos ejemplos aplicados serían la artritis reumatoide. Estos son todos los efectos que tiene el TNF-alfa particular en lo que sería esta fisiopatología. Aumenta la expresión de RANK ligando y la maduración y activación de osteoclastos, lo que ayuda a la resorción ósea que puede ocurrir en esta enfermedad. Aumenta la expresión de metaloproteinasas, también haciendo al daño. Y se ha observado que el TNF-alfa está aumentado en líquido sinovial. Entonces, si yo lo inhibo al TNF-alfa, lo que estoy haciendo es justamente contrarrestar todos estos efectos. Otro ejemplo puede ser en la enfermedad de Crohn, donde al darlo también se va a observar una disminución en la infiltración de las células y el intestino, y el TNF-alfa que se ha observado aumentado en anas inflamadas va a disminuir. Lo mismo ocurre con la interleuquina 6 y la PCR. Y como último ejemplo les traje la psoriasis, en donde también va a haber una disminución de la infiltración de células y además disminuye el grosor epidérmico. Como todo fármaco tiene sus efectos adversos, los podemos dividir en dos grandes grupos. En primer lugar, los secundarios comunes, que son bastante inespecíficos, y en segundo lugar, los raros y potencialmente graves. En el grupo de los secundarios comunes tenemos la reacción en el sitio de inyección, que eso es algo que tenemos en cuenta siempre, que la vía de administración es tanto subcutánea como endovenosa, dolor de cabeza, molestias abdominales, diarrea, erupción, fiebre, son todos síntomas inespecíficos que puede generar cualquier fármaco. Y los raros o potencialmente graves son la supresión de la médula ósea, los trastornos desmielinizantes, infecciones graves, hipersensibilidad. Y de vuelta, en un intercambio que tuvimos con una de las fellows de reumato, lo que ella nos comentó es que lo que ellos están más atentos, o sea, lo que más le prestan atención es a la reacción en el sitio de inyección y también a las infecciones graves. Entonces, con lo de la reacción en el sitio de inyección, tratamiento tópico y ya. En cuanto a las infecciones graves, lo que ellos hacen es, previo a la instalación del tratamiento, es asegurarse de que el paciente tenga todo el calendario de vacunación completo. Se le dosan los anticuerpos que se tengan que dosar, en caso de ser necesario, se le reaplican las vacunas que necesite el paciente. Y con esto se asegura de que el paciente no tenga este efecto adverso. Y otros efectos que les quería mencionar es la inmunosupresión, que puede llevar a reactivación de infecciones microbianas, tales como la tuberculosis y el virus de la hepatitis B, más que nada en pacientes con la enfermedad instalada de forma crónica. Y también pueden aparecer neoplasias, y estas neoplasias tienen más importancia más que nada en los pacientes de mayor edad. Y las neoplasias son distintas de linfomas y de mielomas. La prevalencia, la verdad, es que no es muy alta, están reportadas más o menos entre un 0,5 y un 1,7 de las que no son linfomas y mielomas. El linfoma y mieloma es incluso menor. Y también, relacionado con lo que es el sector de inmunología, también pueden aparecer anticuerpos de la autoinmunidad, tales como los antinucleares, los anti-DNA y los antifosfolipios. Algo a mencionar de la aparición de esos anticuerpos es que el paciente va a tener, por ejemplo, si tiene los anti-DNA doble cadena, un lupus-like, pero este lupus-like se retrocede y se deja de manifestar al momento que se retira la medicación. Así que es algo transitorio puramente inducido por el fármaco. Bueno, TBC-IHB, hepatitis B, también es algo que me mencionaron los de reumato que le prestan atención. Y en cuanto a la hepatitis B, como que nada, me dio curiosidad, me puse a ver si era un caso que estaba reportado aislado o no. Y no, están en bastantes, o sea, la fuente bibliográfica que estuve leyendo está bastante reportado. Lo que ocurre es que ante la inmunosupresión el virus se vuelve a replicar y como es en nuestro cuerpo, o sea, nuestro sistema inmune responde a ese aumento en la carga viral, se genera de vuelta la hepatitis. Así que están bastante atentos. Y de la mano con los efectos adversos que pueden tener estos pacientes, es que también
En base a eso es que los médicos realizan el monitoreo. Si yo estoy pensando que puedo tener una hepatitis, bueno, los van a seguir con un hepatograma. Les dije que puede haber supresión de la médula ósea, o sea que también los van a seguir con un hemograma, a ver si no hay una leucopenia. El monitoreo es más que nada en base a los posibles efectos adversos que puedan tener estos pacientes. Bueno, otro de los efectos adversos, y más de la mano ya entrándonos con lo que les voy a hablar en Ateneo, es de la inmunogenicidad. Les estoy hablando que son terapias biológicas, son anticuerpos monoclonales. Recordemos que los anticuerpos son proteínas, o sea que nuestro sistema inmune puede responder frente a estos anticuerpos, y acá es donde entra la inmunogenicidad. Con inmunogenicidad me refiero a que lo que ya les dije, o sea, que responda nuestro cuerpo a esto exógeno, y lo que se pueden generar son anticuerpos anti la droga, o sea, anticuerpos anti-adalimumab y anticuerpos anti-infliximab, y además anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos, o sea, ¿por qué hago esta distinción entre los dos grupos? Los anticuerpos antidroga pueden o no ser neutralizantes. O sea, por eso es que pueden estar los dos. Entonces, tenemos anticuerpos anti la droga, anticuerpos neutralizantes y anticuerpos monoclonales, que son los que les dimos a nuestros pacientes como tratamiento. Y de ahí es que viene el título del Ateneo, que es una sobredosis de anticuerpos. ¿Qué es lo que va a generar esta sobredosis de anticuerpo en los pacientes con este tipo de tratamiento? Bueno, van a afectar a todo lo que es la farmacocinética, va a haber mayores tasas de clearance de la terapia biológica, altera todo lo que son los perfiles de seguridad y de eficacia clínica de estos tratamientos, se va a producir una mayor reacción a la infusión y todo esto lo que causa es que disminuya la concentración de la droga y disminuya la duración de la respuesta. ¿Qué diferencias hay en la inmunogenicidad entre estos dos anticuerpos monoclonales? Si recuerdan lo que les mencioné antes, el adalimumab tiene una estructura idéntica a la IgG1 humana. Entonces el potencial inmunogénico va a ser bajo y en caso de generarse los autoanticuerpos van a ser contra el sitio de unión al TNF. Distinto es el escenario si hablamos del infliximab, donde si recuerdan tenía una porción tanto humana como murina, entonces el potencial inmunogénico va a ser más alto y va a ser contra esta porción que se van a dirigir los autoanticuerpos. Entonces, lo más reportado y donde más están hechos los ensayos es con el infliximab, para ver cómo es que falla o no la terapia. Esto, o sea, la generación de los autoanticuerpos no va a ser lo único que determine si la terapia es efectiva o no, sino que también va a tener que ver la dosificación, o sea, cuánto le damos y cada cuánto le damos el anticuerpo monoclonal a nuestro paciente. Diferencias individuales. Es lo mismo tratar un pediátrico que tratar un adulto, la función renal de cada paciente, la farmacocinética y la farmacodinámica es muy dirigida a cada paciente individual. El esquema que le den, o sea, si le dan solamente ese anticuerpo, ¿qué anticuerpo? ¿En qué dosis? Si lo combinan con otro, ¿para qué enfermedad? O sea, es como que tiene que ser muy personalizado el tratamiento y el seguimiento de estos tratamientos. Entonces, de la mano con la inmunogenicidad viene la falla en el tratamiento. Son, como les mencioné, anticuerpos que tienen probada su eficacia y seguridad clínica, pero entre un 20 y un 40% de los pacientes pueden hacer falla, así que es algo relevante. Y de vuelta podemos dividirla en dos grupos. En primer lugar, una falla de respuesta primaria y en segundo lugar, una pérdida de respuesta. El nombre de cada uno nos indica bastante de lo que se trata. En una falla de respuesta primaria tenemos una falta de mejoría de los signos y síntomas desde el primer momento, desde la inducción. Y en una pérdida de respuesta tenemos una buena mejoría del paciente en lo que es la inducción, pero una falla en el mantenimiento. Entonces acá surge el interrogante de si tenemos que monitorear este tratamiento, en caso de monitorearlo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo monitoreamos? ¿No lo monitoreamos? ¿Qué hacemos? Así que bueno, eso es un poco lo que vine a debatir hoy, donde entra en juego el laboratorio y también lo que se debate en toda la bibliografía que estoy leyendo, se debate un montón. Y bueno, ¿cómo lo hacemos este monitoreo? Lo hacemos con la concentración de la droga, o sea, la concentración tanto del adalimumab como del infliximab, y con el dosaje de los anticuerpos anti la droga que genera el paciente. Que, bueno, se ve mal la viñeta, pero lo que permitiría el monitoreo y lo que está descrito es que son drogas muy caras, son anticuerpos monoclonales. Entonces, que nosotros podamos de alguna forma asegurar que el tratamiento va a funcionar reduce los costos de tratamiento. O sea, porque hace que funcione mejor y se optimiza todo el sistema de salud porque después el paciente no tiene otros efectos adversos. Esto viene de la mano con evitar costos médicos innecesarios, se optimiza la terapia biológica y además le permite al equipo médico tomar mejores decisiones frente a lo que va a hacer con el paciente. Hay dos tipos de monitoreos descritos en la bibliografía. Uno es el TDM, son las siglas, TDM reactivo, y el otro es el TDM proactivo. Reactivo es reactivo frente a la falla, o sea, se instaura el tratamiento, falla y se empieza con el monitoreo. Y el otro tipo de seguimiento es un monitoreo desde que arranca la terapia. Hay un debate
cuál es mejor, en qué enfermedad es mejor uno o el otro, depende mucho de la población. Por ejemplo, hay guías más que nada de colitis ulcerosa en pediatría que lo que sugieren es desde el momento uno hacer el seguimiento y hay otras guías que ni siquiera estipulan el seguimiento del monitoreo. Por ejemplo, en la de artritis y en la espondilitis los propone como fármaco de segunda línea, pero no establece si se debe o no seguir. Y lo que nos dijo Reumato también es que ellos lo siguen con lo que les mencioné de los efectos adversos. O sea, esto no está en vista de ellos, digamos, pero bueno, sí hay guías más que nada de lo que es gasto. Y ahora una interpretación de los resultados. Si se pierden, me paran y no avisan. Eh, la interpretación la vamos a hacer entonces con lo que hacemos en el monitoreo, que es el anticuerpo y la droga. Si tenemos presentes los anticuerpos, o sea, el paciente desarrolló autoanticuerpos a títulos altos contra la droga, y le dosamos la droga y da subterapéutica, la medida que hay que tomar es cambiar el tratamiento. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el paciente va a generar una mayor reacción a la infusión y además hay unas altas probabilidades de que el tratamiento falle porque el paciente no tiene droga y encima tiene autoanticuerpos en título alto. Otro escenario posible es que los autoanticuerpos estén presentes pero a títulos bajos, con la droga subterapéutica. Entonces, acá la droga está subterapéutica probablemente por otro motivo, porque yo los autoanticuerpos los tengo en títulos bajos. Entonces, lo que debería o podría hacer el equipo médico es aumentarle la dosis o aumentarle la frecuencia de dosificación, o sea, achicar los intervalos, o adicionarle otros inmunomoduladores como los que ya les mencioné, como el metotrexate, azathioprina, o incluso pulsos de glucocorticoides. Lo que está descrito en la bibliografía es más que nada diferencias en lo que es la adhesión al tratamiento. Pensemos que la administración es subcutánea, por ejemplo, o endovenosa, que el paciente se tenga que estar pinchando más veces en el día, no favorece. Así que lo que se suele recomendar con más fuerza es el aumento de la dosis. Otro de los escenarios es que el paciente no tenga autoanticuerpos y tenga valores deseables de la droga. Entonces, lo que está haciendo que el tratamiento no haga efecto son otras causas o distintas a la inmunogenicidad. Lo que se debe hacer es cambiar de clase terapéutica. Y otro de los escenarios es que los anticuerpos no estén y que la droga esté subterapéutica. Y el escenario vuelve a ser el mismo de antes, donde tengo que aumentar la dosis, aumentar la frecuencia o adicionar inmunomoduladores. Y por último, hay otras guías que lo que establecen es iniciar el monitoreo de la droga con esto, o sea, con la concentración de la misma, más allá de lo que den o no el dosaje de anticuerpos. O sea, si la concentración de la droga es la adecuada, continuar con el tratamiento más allá de los endógenos de los anticuerpos. Bueno, entonces, bueno, ¿se entendió? No sé. La parte de donde los anticuerpos están ausentes con la droga de concentraciones estables, ¿por qué habría que cambiar de clase de producto? Eso no lo mencioné. Lo que hacen los médicos para ver si el tratamiento está funcionando, acá no sé si se escucha. Debo me preguntó cómo saben que ellos falló la terapia si la concentración de la droga es deseable y no tienen autoanticuerpos. Ellos tienen todo un score clínico, más que nada, para saber si el paciente está mejorando o no. Son signos y síntomas que ellos van puntuando, se basan en eso, dicen, bueno, ¿será que generó autoanticuerpos? Si no, bueno, este caso no es, porque tiene concentración deseable y no tiene autoanticuerpos, probamos con otro grupo de fármacos. O sea, la presencia de anticuerpos es obligatoria. Algo tiene que haber en los que los que bajar. Eso es lo que está en discusión, Ah, porque, por ejemplo, en el último escenario, la droga está en consideración, o sea, arrancas con la droga. Si la droga está bien, haya o no haya autoanticuerpos, no deberías cambiar el tratamiento ni generar ningún cambio. Entonces, ni te dices, claro, no, solamente te basas con la droga. Bueno, entonces, yo les estoy hablando de que se basan en lo que es la concentración de la droga. Ahora bien, esto también está en discusión, está en boga. ¿Por qué? Porque los umbrales y los rangos de concentración son distintos según la droga, el tratamiento, la enfermedad, el paciente. Entonces, hay que estandarizar esto. Cada guía tiene propuestos distintos tipos de umbrales. E incluso, como les dije, hay guías que solamente se basan en este dosaje de la droga. Entonces, esto es algo que se tiene que estandarizar todavía para cada enfermedad y para cada paciente. Y por otro lado, los títulos, que yo les hablé de títulos altos y títulos bajos, esta distinción todavía no es tan clara. Hay distintos ensayos, no todos los ensayos son comparables entre sí, entonces hay ciertas limitaciones. Las guías hablan de lisas, también existen otras metodologías por semia. Hay más ensayos de infliximab que adalimumab, entonces esto es como que es todo
hay que estandarizarlo y ponerlo bien a punto, digamos, para que el equipo pueda tomar las medidas correctas. De todos modos, también ellos desde el estar en contacto con el paciente van a poder ver otras cosas más clínicas que tal vez nosotros no. Es como ver el contexto de todo el paciente individual. Y bueno, finalmente llegamos al laboratorio, que es donde nosotros entramos en juego justamente para hacer el monitoreo, como les mencioné, tanto de la concentración de la droga como de los anticuerpos antidroga. Y tenemos tres posibilidades. Tenemos para medir los free ADA, ADA serían los anticuerpos antidroga, que confunde porque comparte las iniciales con ADA. Tenemos los anticuerpos antidroga libres, los anticuerpos antidroga totales y los niveles de droga. Los tres se miden por ELISA, son tres presentaciones en ELISA. Tanto el free como el total son un ensayo cualitativo y los niveles de droga son cuantitativos. Los tres se realizan tanto con muestras de plasma conecta o con suero, y ahora vamos a ver un poco más en profundidad cómo es el fundamento de cada uno de ellos. Y esos son cuanti. Los primeros dos son quali y el ok. nivel de la droga es cuanti. ¿Y para qué se dividen quali? Eso es lo que voy a Ok. repetir. Perdón. No pasa nada. Bueno, en primer lugar, el free ADA, que serían los anticuerpos libres. Tenemos en el pocillo fijado a la porción FAB del infliximab, por ejemplo. Acá le puse infliximab, pero en realidad podría ser adalimumab, que se va a incubar con el suero del paciente, que tiene los supuestos ADA free. Esto se incuba de nuevo con un infliximab conjugado con peroxidasa, y después los pasos que ya conocemos todos de lo que es una ELISA. Se agrega el TMB, la solución de stop, esto después se mide la observancia y da un resultado directamente proporcional y se lo informa en base a lo que nos da el control de cutoff, una ELISA convencional como el que ya todos conocemos. Cuando queremos medir los anticuerpos antidroga totales, el principio del ensayo es un poco más enroscado, pero bueno, lo puse con colores distintos para que se pueda entender mejor. Tenemos por un lado los anticuerpos antidroga free, acá. Y por otro lado, los que están unidos al infliximab que tiene el paciente porque está en tratamiento. Entonces, en un primer paso, si yo quiero medir los totales, lo que tengo que hacer es liberar este que está acá unido. Se hace una disociación, es un buffer especial que trae el inserto, se lo incuba, se lo vortexea y ya se considera, o sea, el fabricante ya dice que está disociado el complejo, y ahí ya tengo todos los anticuerpos antidroga libres, lo que me permite medir los totales. Y luego ya es un ELISA común y corriente, tiene un paso más que es medio enroscado, pero creo que se entiende. En la placa tenemos streptavidina y tenemos dos anticuerpos más involucrados. Uno de ellos es un infliximab unido a biotina, que lo que va a permitir es aumentar la sensibilidad del ELISA, que se va a unir a la streptavidina. A este infliximab con biotina se nos van a unir los anticuerpos que tenga el paciente, son estos. Y a esto, a su vez, se le une el infliximab conjugado con peroxidasa. O sea, tenemos muchos infliximabes o adalimumabes, cada uno con distintos tipos de conjugados. Y finalmente termina como la lista que todos conocemos, TMB, solución de stop, se mide la observancia, y lo mismo, es directamente proporcional y se expresa según lo que nos da el control del cutoff. Es medio un sándwich, por decirlo de una forma, pero bueno, nada, es un poco más complejo, pero lo bueno es que nos permite medir los totales. Y por último, el nivel de la droga, que en este caso tenemos en la placa fijado los anticuerpos anti-infliximab, se une el infliximab que tiene el paciente de suero, se le agrega el conjugado con peroxidasa, TMB, stop, observancia, directamente proporcional, y la diferencia es que acá, como informamos un resultado cuantitativo, el kit nos aporta los estándares para que nosotros podamos informar la concentración. Bueno, ¿se entendió? Sí. Bueno, estos son los tres ELISA, que son los que Leti estuvo hablando más que nada para ver qué puede traer en el laboratorio. Y ahora discutir un poco y hablarles un poco de por qué surgió la idea de traer este Ateneo. O sea, surgió de una necesidad médica implantada más que nada por lo que es gastropediátrica, en pacientes con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que ellos plantean es que estas enfermedades perjudican mucho lo que es todo el desarrollo de los pediátricos. Entonces, poder monitorear de forma proactiva, que sería desde el inicio del tratamiento, hasta la posible falla en la terapia biológica, sería un beneficio para estos pacientes. Como les mencioné, mejoraría tanto la eficacia de la seguridad clínica como también disminuirían los costos. Entonces, todo esto puso en marcha que nosotros nos pongamos a buscar, bueno, qué son, cómo se dosan,
¿qué les sirve a ello que le digamos? Acá surgió esta duda de si este ELISA que es cualitativo nos aportaría información o no, porque eso no nos permitiría hacer la distinción entre títulos altos o bajos. Entonces tendríamos que ver, leyendo el inserto, vieron que a veces los ELISAs como que te dan la opción de que hacerlo semi-quanti, en este inserto no estaba, pero bueno, Leti estuvo buscando más información y hay otros kits disponibles, así que vamos a profundizar si tal vez otro nos permitiría hacer una opción semi-cuantitativa que probablemente sea más valiosa para poder interpretar y tomar una medida en el tratamiento del paciente. Así que lo que hice fue más que nada una revisión sistémica de todo lo que hay disponible. La información es muy variada según el tipo de enfermedad y el tipo de paciente, o sea, no es tan lineal. Así que nada, como contarles un poco cómo es cuando el equipo médico quiere instaurar una nueva práctica y todo lo que se empieza a hacer desde el laboratorio. Y después, en caso de que llegue, todo lo que se viene después, F15, F12, comparar con otros hospitales. Así que nada, como todo el trabajo de campo de por qué nos sería útil traer esta práctica al laboratorio. Así que bueno, finalmente unas conclusiones. Las terapias biológicas son una gran herramienta en el tratamiento de las enfermedades crónicas inflamatorias y conocer sobre su comportamiento farmacocinético mejora la eficacia clínica. Todavía existe variabilidad entre las pruebas de laboratorio, se necesita más investigación por la naturaleza compleja que tienen los anticuerpos. Algo que yo les mencioné antes, que estén los anticuerpos tampoco significa que sean neutralizantes, entonces también faltaría algún ensayo funcional, o sea, que tenga autoanticuerpos y que efectivamente me vayan a afectar el funcionamiento de la droga. La importancia de la interdisciplina, qué y cómo. Con esto lo que me quise referir es esto, o sea, que el equipo médico nos transmita a nosotros qué es lo que necesitan, nosotros saber para qué les sirve, hasta cuándo los podemos ayudar. A veces nos enroscamos en querer informar algo que a ellos no les sirve, de más, de menos. Entonces, nada, esto, la comunicación y que sea bilateral. Y finalmente, lo viejo funciona, porque nada, es un tratamiento innovador, son anticuerpos monoclonales nuevos, las guías, o sea, está todo muy en boga y en realidad lo podemos determinar con ELISA, eso que hacemos hace un montón de años que todos conocemos. Así que nada, por eso lo viejo funciona. Y bueno, gracias por escuchar hasta el final, que fue bastante largo, me parece. Bueno, toda la bibliografía, que es un montón. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o algo, pueden Yo preguntar. tengo una pregunta, que es Sí. medio médico, tal vez, no sé si por ahí lo leíste. ¿Sabes cuál es el criterio que tienen ellos para iniciar una terapia o la otra? No, Ok. o sea, en las guías de las enfermedades incluso está bastante explícito que te sugieren solo el anti-TNF. No te dicen si Ok, es bueno. ADA o INFLI. Incluso está como la salvedad abajo, no se recomienda uno sobre otro. O sea, Ok. está, mira, justo, bueno, ya dejé de compartir, pero en lo que es espondilitis, abajo dice, te sugiero TNF alfa, anti-TNF alfa o anti-JAK. Y Ok. abajo, ninguno sobre otro. O Ok, sea, es como entonces algo. veo lo que hay disponible tal vez en el hospital. Sí. Lo que me dijo la fellow de reumato es eso de la administración. Claro. Y suelen dar más adalimumab por esto de que el infliximab tiene más inmunogenicidad. Obvio, sí, me Que eso imagino. está como bastante reportado. Perfecto. ¿Y cuán disponible está? Ya no. Acá lo usan, ayer le pregunté a la chica de reumato y me dijo como, sí, obvio que lo usamos, o sea, lo reusan para artritis y para espondilitis. Gastro nos falta saber un poco más de profundidad si tanto lo usan, pero al menos reumato lo usa bastante. Igual si uno tendría que priorizar, digamos, qué hacer, tomaría la droga Sí, como primera instancia. sí, con lo que dicen las guías sí, Claro. habría que ver también eso, en mi opinión, hablo de mi opinión, es tal vez una decisión más médica, Sí, obvio. como que nosotros apoyar en hacer lo mejor posible lo que a ellos les sirva más, porque son guías para cada enfermedad, o sea, es como que habría que ver quiénes son bien, o sea, lo está pidiendo gastro. Las guías de gastro dicen esto, hacer con la droga. Bueno, no sé si son ellos los que lo están pidiendo, necesitamos, bueno, tal vez arrancar con eso. ¿Y esta generación de autoanticuerpos contra la droga se debe porque son justamente monoclonales o pasa en general con cualquier terapia, por ejemplo, metrosexual? Los anticuerpos, no. O sea, Es por como- eso digo, hablo porque es anticuerpos monoclonales dirigidos, digamos. O sea, con reducida va a haber lo mismo, Sí, pero no con metrotexato, digamos. no. O sea, entiendo que Yo entiendo lo mismo. por la estructura de... Sí, pues son proteínas que están midiendo proteínas de la reacción a la reacción. Claro, sí, Lo conoce como extraño, claro. dando vueltas en el mecanismo. ¿Y la diferencia entre anécdotas y libres? Eso Digamos, tiene tiene una relatividad.
corto, digamos, no sé si hay No sé si allá se como un escucha. rango Pero para el tratamiento. libre y el total. No, pero sí o no, digamos, ¿qué evalúan ellos? Porque capaz el total les sirve. No sé si hacer las dos. Lo que en realidad las guías están bastante grises ahí porque dicen anticuerpos, Claro. antidroga. No te hacen la salvedad entre totales y libres. Yo creo que totales es mejor porque el libre te afectaría el total, el otro unido no, porque en realidad ya está unido. Claro. En las guías no hace la salvedad. Hola Milena, ¿cómo estás? Hola Luis, perdón, estaba acá Te contestando felicito. todas las respuestas a las preguntas. Escúchame, infliximab, adalimumab, pero no se termina ahí. O sea, No, no, hay no. otras drogas más, ustekinumab, son varias más. Y Ese sí. uno, Ah, la algo verdad, así. resulta un poco improbable que uno pudiera montar dosaje por ELISAs manuales, dosaje de drogas, de anticuerpos libres, de anticuerpos totales para cada uno que va apareciendo en el mercado. Sí. Sí, porque aparte cada vez aparecen más y también a medida que se van usando van apareciendo más efectos adversos y fallas probables o sea, causas probables de falla de tratamiento. Pero bueno, esto es lo que ellos pidieron, justo estos dos en particular, como que hicieron bastante énfasis en eso y ahora que incluso Leti volvió a hablar con Gastro fue como, uy, qué bueno que volvieron a hablar. Así que como que se ve que están No, bastante... y aparte parecería ser, por lo menos por algún comentario que en su momento nos hicieron, que los pacientes que son medidos funcionan mejor. O Sí, sea, sobre todo en los pediátricos se ajustan las dosis y sí. realmente el resultado clínico del paciente es superior. El Sí, problema es cómo montar semejante cosa. O sea, estamos en la averiguación, hace tiempo que venimos también con esto, pero bueno, la pregunta que te hicieron la vuelvo a repetir. ¿Y qué hacemos con los anticuerpos? ¿Los totales, los libres, sí, todos? sí, a mí también me surgió la misma duda. La realidad es que todo lo que encontré era bastante médico. Por lo que hablamos con Leti, acá no lo hace, lo hacía antes el Garrahan, ahora no lo está haciendo nadie, entonces como que tampoco es que tenemos mucho con quién comparar. Eh, pero bueno, con respecto a lo de la concentración de la droga, está escrito que cuanta más alta sea la concentración de la droga que alcanza el paciente, es más probable que responda bien al tratamiento y que mantenga la misma. Entonces eso también es una ventaja de hacer el dosaje de la droga, digamos, del anticuerpo monoclonal. No, está claro que la droga hay que medirla sí o sí. Lo que pasa es que si tiene un anticuerpo neutralizante pegado, no Sí, sea cosa que uno esté midiendo algo y que después no, por eso no tenga correlato con la clínica. sí. ¿Lo harían ustedes o drogas? Y la idea sería esa. Que la hagan Lo que nosotros. pasa es que está muy complicado lo que es toda la parte de validación. Porque droga, o sea, la tendría que estar bajo, digamos, pero sería por licencia, no por el IFA. No sé si en qué convertir el disponible acá en Argentina. Claro. Y ahora Luego pregunta quién lo haría, si drogas y marcadores o inmuno. No sé. Ah, así que bueno, la idea era que lo hagamos nosotros, pero Sí. está muy difícil la cuestión de verificar y buscar. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, si nadie tiene otra pregunta, recuerden llenar la asistencia. Y nada, nos vemos el jueves que viene. Gracias. Bueno. Gracias.